Dios es bueno. La palabra de esta mañana se titula Honra en la lealtad. Y son dos temas, tú dices que pueden ser totalmente diferentes, pero estudiando este caso me di cuenta que a través, ¿verdad?, que caminamos en lealtad, en esa permanencia, también encontramos honra, somos honrados y tenemos varios versículos, ¿verdad?, para apoyar esto. Quiero empezarte con algo y dice en Juan 10, este versículo lo añadí, ¿verdad? Último minuto, este de Juan 10. Pero quiero empezar con este, que dice así en el versículo 2. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. ¿Cómo nos llama el pastor? Por nombre, Él te conoce por nombre. Y dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Ahora, para nosotros poder seguirle, primero tenemos que, ¿qué? Conocer su voz. Entonces se nos va a ser difícil seguir algo, seguir una voz que no conocemos. Entonces tenemos que primero ser ejercitados en conocer la voz de nuestro pastor, en conocer la voz de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, de que nosotros no estamos huérfanos aquí en esta tierra, sino que pertenecemos a una familia mayor y es a la familia del cuerpo de Cristo, que pertenecemos al reino de Dios. Por mucho tiempo, y algo anoche cuando oraba por ustedes era que podía sentir que han habido tantos hijos que no conocen, o sea, que han caminado como llaneros solitarios, solos, sin saber que pertenecen a una familia, que ustedes no están solos. Que ustedes no están solos. Y dice aquí ese versículo que leímos que el pastor llama a cada oveja por nombre y las ovejas los escuchan y le siguen. Para nosotros poder seguirle, primero tenemos que conocer su voz. Pero cuando no conocemos la voz de Dios, la podemos confundir con cualquier mensaje que no pueda llegar. La podemos confundir con cualquier cosa que veamos en la televisión, cualquier mensaje que nos llegó por las redes. Podemos decir, ay, esto es para mí, yo creo que esto es confirmación. Y aceptamos como confirmación cualquier distracción del enemigo, porque no conocemos la voz del pastor. Y tú dices, pero ¿cómo yo conozco la voz de mi pastor? ¿Cómo yo conozco la voz de ese Padre bueno? A través de la palabra de Dios. ¿Sabe? Cuando yo le digo a mis hijos, yo le digo, ustedes que quieren conocer a Dios, conozcan la palabra. A través de su palabra conocemos su característica, conocemos lo que hay en su corazón. A través de la palabra podemos empezar a conocer el corazón de Dios. Entonces, yo te quiero leer. Hay una historia que me encanta en el libro de Samuel, que te quiero leer ahí un poquito, que dice así lo siguiente. A ver si te la busco por aquí. Dice en Primera de Samuel 3. Y vamos a leer aquí de este joven Samuel, de cuando él escucha la voz de Dios por primera vez. Primera de Samuel 3, desde el versículo 1, dice así. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Elí era el sacerdote, pero Samuel estaba ahí a la par, ministrando, sirviendo en el templo. ¿Cuántos Samueles hay aquí? Levanten sus manos. Anoche yo vi muchos hombres sirviendo, muchas mujeres, ¿verdad? Aquí estaban esos Samueles, ¿verdad? En el templo de Jehová. Dice, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Oye, no había visión. Hacía tiempo que no escuchaban la voz de Dios, que no escuchaban una palabra profética. Y dice, y aconteció un día, di un día, porque Dios es hasta un día. Tú puedes estar pasando momentos difíciles, tú puedes estar pasando por el valle de sombra de muerte, tú puedes estar pasando por el desierto, pero Dios dice un día. Y viene Dios y hace el milagro. Y viene Dios y se te aparece en el escenario. Entonces dice, y aconteció que un día, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver,
Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. Samuel era ese discípulo ahí al lado del sacerdote Elí. Y entonces Samuel estaba descansando en el templo, donde estaba el arca de Dios. Recuerden que el arca representaba la misma presencia de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, le dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Samuel está pensando que es Elí, que es el sacerdote Elí que le llama. Y Elí le dice, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamarle otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dice, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Oye, la única voz que hasta ese momento Samuel conocía era la voz de Elí. Y dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, dice a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Dice, entonces entendió Elí, el sacerdote Elí entendió, espérate, aquí está pasando algo. Esto no es normal, aquí está pasando algo, hay algo que se siente. Dice, entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y le dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamaras de nuevo, tú le dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Entonces es increíble cómo la voz de Dios se puede aparecer, ¿verdad? A la voz de ese líder espiritual que Dios pone en nuestra vida. La voz de Dios muchas veces se puede parecer a la voz, óyeme, de tu esposo, de tu esposa. O sea, de Dios usar ese instrumento para venir a hablarte a tu vida. ¿Saben? Yo no tengo cuántas veces, o sea, la voz de Dios viene en forma de la voz de mi esposo. Para corregirme, para edificarme, para levantarme, para recordarme, para afirmarme. ¿Y cuántas veces la voz de Dios escuchaba la voz de mi pastor terrenal, ¿verdad? El apóstol Ben Paz. ¿Cuántas veces? O sea, lo único que Samuel conocía era la voz de Elí en cuanto a lo espiritual. Entonces, cuando Dios se le aparece, el tono de la voz de Dios se parece a la de Elí. Porque Dios no va a usar lo extraño para venir a edificar tu casa. Lo que Dios viene a traer, Dios te edifica de adentro para afuera. Hay veces que a nosotros se nos hace más fácil como recibir de lejos y de afuera, pero se nos hace más difícil ser corregido en casa. Ser corregido por nuestros hijos, por nuestros esposos, por nuestros hermanos, por nuestros pastores. Y más fácil recibimos un consejo en las redes, y qué bueno, ¿verdad? Por las redes sociales en este tiempo. O sea, recibimos un consejo de allá de larga distancia, de gente que no nos conoce, en vez de sentarnos a uno y consultar con esa persona que Dios ha puesto en nuestras vidas para edificarnos, para levantarnos, para encaminarnos por el camino, porque nosotros no somos huérfanos, nosotros pertenecemos a un redil, nosotros pertenecemos al redil de Cristo. Entonces, como esas ovejas del redil que conocen la voz de su pastor y la que obedecen, acuérdense, ¿verdad? Entonces, las ovejas que hacen, conocen la voz y la obedecen, exacto. ¿Y por qué la obedecen? Las ovejas aman la voz de su pastor. Qué bueno es cuando yo escucho la voz de Dios. Qué bueno es cuando yo escucho la voz de Dios, ¿verdad? A través de las diferentes personas que Dios pone en mi vida. Dios te puede hablar directamente, audiblemente. Pero también Dios, eso que Dios te revela a tu corazón, también lo va a confirmar a través de la persona que Él ha puesto alrededor de ti. O sea, hay algo que nosotros hemos aprendido. Mi esposo y yo tenemos más de la mitad de nuestra vida
sirviendo en Palabras de Vida. Yo llegué allá soltera, jovencita, mi esposo y yo nos conocimos ahí, nos casamos ahí, tuvimos todos los hijos, servimos en todos los ministerios y nos entregamos por completo a la obra de Dios, sabiendo que mi vida ya no nos pertenecía a nosotros, sino que ahora le pertenecía a Cristo. Dice la palabra que cuando estamos en Cristo estamos juntamente crucificados con Él. Entonces vinimos así como venimos con todos nuestros pecados, con todas nuestras fallas, con todas nuestras cosas. También venimos con muchas ilusiones. Ay, necesito agua. Venimos con muchas ilusiones. Vinimos con... Gracias. Muchas gracias, Ingrid. Entonces, todas esas cosas las postramos ¿a qué? A los pies de Cristo. La pusimos a la disposición de Dios para que Dios fuera el que dictara nuestras vidas. Yo te quiero enseñar algo y te quiero compartir algo personal, ¿verdad? Nosotros vivimos en Nueva York, como dijeron los pastores, y desde que nos casamos, había un momento que decíamos, wow, queremos que algún día, ¿cómo nos gustaría vivir fuera de la ciudad de Nueva York? Esto es una ciudad muy rush. Los que han ido a Nueva York saben que el estilo de vida ahí es único, ¿verdad? Cada ciudad tiene su dinámica. La de Nueva York es bien rápida. Y nada, nosotros somos de ahí, estábamos acostumbrados, pero dentro de nuestro corazón siempre había ese deseo de algún día, Señor, si tú quieres, algún día nos gustaría vivir fuera de la ciudad de Nueva York. Y siempre lo decíamos y nos reíamos, pero mi esposo siempre decía, bueno, de la única manera que yo me voy de aquí es si el pastor mismo es el que me envía. Y hasta ahí se acababa la conversación. O sea, nosotros literalmente, gente adulta, que no teníamos que decir eso, el pastor de nosotros no nos lo pide eso. Pero nosotros porque entendemos, tú sabes que nosotros caminamos en obediencia y en propósito. Nosotros ya no somos llevados por los vientos, sino que Señor, eso que tú tienes para nosotros, tú lo vas a confirmar a través de gente que tú has puesto alrededor de nosotros. Dice la palabra que Dios no hará nada sin que se lo confirme a sus santos, sin que se lo revele a sus santos. O sea, antes de Dios hacer algo, Dios también va a traer esa revelación y esa confirmación. Entonces ahí tú sabes, espérate, aquí se está moviendo algo. Entonces nada, ese sueñito, ese deseo, lo enterramos como se lo entregamos al Señor y nos olvidamos de eso y seguimos sirviendo. Entonces dice algo en Juan 12:23. Dice así, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, dice, da mucho fruto. Y eso fue lo que nosotros hicimos con nuestros sueños personales, que al final no eran nuestros sueños personales. O sea, esos sueños, esos deseos que a veces hay en nuestro corazón, a veces Dios poniendo el querer como el hacer en nuestros corazones por su buena voluntad. Pero nosotros entendemos, tú sabes que yo te entrego esto, si es de ti a su tiempo darás fruto, si no, pues nada, Dios quitará ese sentir, no olvidamos de eso, servimos con todos líderes de diferentes áreas, muy ocupados en la iglesia. Y llega el tiempo, ¿verdad? Los últimos años, que nos sentíamos, teníamos el corazón como que volvió ese deseo de años atrás, porque se acercaba el tiempo. A que, wow, sentíamos que nuestros corazones estaban siendo movidos y no entendíamos qué pasaba, por qué, o sea, por qué me estoy sintiendo así, qué es lo que está pasando dentro de mí. Y antes de hacer lo que sea, señores, yo sé que en los Estados Unidos se usa mucho trasladarse por trabajo, trasladarse y nada, respeto la decisión de cada cual, y eso es muy personal. Pero que se usa mucho esto, relocation, solamente por lo profesional. Pero nosotros, mi esposo y yo, no creemos en eso. Nosotros, our relocation tiene que ser por el propósito de Dios. Entonces, el propósito de Dios va a traer la provisión de Dios. Entonces, nada, con ese sentir, antes de conversarlo con nadie, nos sentamos y dijimos, ¿qué es lo que está pasando aquí? Vamos a sentarnos con quien no tenemos que sentar. Si esto es de ti, Señor, tú se lo vas a revelar al hombre de Dios. Y ese hombre
hombre de Dios que tú has puesto sobre nuestras vidas o nos va a guiar o nos va a desmontar de esto. Ahí vamos a recibir confirmación. Nada, fuimos a esa reunión, le dijimos, no sabemos qué está pasando, por qué no estamos sintiendo así, pero no estamos sintiendo así, estamos sintiendo como que llega el tiempo de salir. ¿A dónde? No sabíamos. No sabíamos a dónde. Solamente sabíamos que iba a haber un shift, como que era el que Dios nos estaba llamando fuera. Y le dijimos claramente en la oficina, pastor, guíenos o demóntenos. Déjenos saber si esto es de Dios. Y ellos nos escuchan, lo doy, la pastora incluso llorando nos dice que ellos sabían que era de Dios y empiezan a dirigirnos. O sea, que estaba llorando porque nadie quiere dejar ir a sus hijos. O sea, ahí estaba el apóstol, el pastor hablando de que sus dos hijos se casan, este y que el otro, que le van a hacer falta. O sea, están felices por sus hijos, pero también te hacen falta tus hijos. Pero, señores, y ahí nada, ahí recibimos dirección, ahí luego empezamos a orar juntos, a ver cuál iba a ser el lugar, porque no sabíamos cuál iba a ser el lugar. Y luego terminamos en Dallas, Texas. Ya la historia es larga, ¿verdad? Cómo terminamos ahí, confirmación y averiguando y todo eso. Y ahí terminamos, ahí plantamos y estamos empezando lo que es Palabras de Vida Dallas. Señores, después que tomamos esa o recibimos esa cobertura, esa bendición, luego se abrieron las puertas para los trabajos. No fue al revés, porque la gente me dice, oh, los trabajos, no. Ya después que ya todo estaba en lo espiritual, que teníamos esto es de Dios, ok, pues entonces nada, vamos a ver, ya lo del trabajo Dios lo va a suplir. Y luego entonces se abrieron la puerta en los trabajos y todo eso. Pero nada, no le cuento esto para decirte, te tienes que ir mañana. No, esto fue un proceso de muchos años. Esto fue un proceso de permanencia, de lealtad, de permanecer en lo de Dios, de cuidar lo de Dios. Y cuando yo cuido de lo de Dios, Dios cuida lo mío. Dice, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero primero tiene que haber una permanencia de tu permanecer leal. O sea, y no buscarle porque tú quieres esto. No, Señor, yo quiero lo tuyo, Señor. Yo quiero lo tuyo. Y si lo tuyo tal vez ahora mismo no se parece a lo que yo quiero, tú sabes que yo voy a morir a mí mismo, Señor, para que seas tú glorificado. Y a su tiempo el Señor hará. Es hermoso las cosas del Señor. Ustedes pertenecen a una casa tan hermosa, con líderes íntegros. Den gracias a Dios por eso. Y aprovechense de verdad de ese beneficio de tener gente de Dios cerca. Dice la palabra que cuando busquemos consejo, que busquemos consejo de hombres sabios, de gente sabia. Y tú dices, ¿cómo yo sé que alguien es sabio? Dice que la sabiduría empieza por un corazón temeroso a Jehová. Entonces hay consejos que por más que tú quieras y ames a tu familia no te va a poder guiar por eso. Tú tienes que ir al hombre y a la mujer que tiene sabiduría de Dios. Tú tienes que ir a consultar la sabiduría de Dios. ¿Tú te imaginas que Samuel, cuando escuchó esa palabra, hubiese ido a uno de los amiguitos que estaban por ahí jugando Nintendo? En ese tiempo no había Nintendo, ¿verdad? Que estaban ahí en TikTok y le dice, tú sabes que yo no sé, yo me sigo levantando a las 3 de la mañana, yo no sé qué es lo que está pasando. No. Pues, o sea, el que no conoce, el que no tiene ese corazón temeroso de Dios, no lo iba a poder guiar. Solamente el sacerdote Elí pudo guiar a Samuel y le dijo, tú sabes que cuando esa voz vuelve y te llame, dile, heme aquí Jehová, porque el sacerdote entendió que era Dios que le llamaba. Entonces hay confirmaciones que no van a venir de afuera. Hay confirmaciones que van a venir de muy adentro, que van a venir de la casa de Dios para tu vida. O en el mismo templo donde dormía Samuel con el sacerdote, ahí recibe confirmación de quién era que lo llamaba y también recibe dirección de cómo responder a esa voz. Entonces ahora cuando la voz vuelve, Samuel estaba en buena posición. Samuel entendía que era Dios que le llamaba. Entonces es increíble, ¿verdad? Cómo Dios usa eso para hablar a nuestras vidas. Tú sabes que los Samueles son aprendiz, ¿verdad? Son estudiantes, son discípulos, son humildes. Los Samueles son humildes. Los Samueles saben, hay algo en ti, Elí, que yo necesito.
Hay una sabiduría que yo no he llegado ahí todavía y que yo la necesito. Dice que Elí dormía y Samuel estaba cerca. Samuel pudo haberse ido más lejito, no, pero él permanecía cerca del hombre de Dios. O sea, había una hambre en Samuel desde joven por lo de Dios. Había una hambre genuina en Samuel por lo de Dios. Y hay algo que te quiero leer, hay una historia. Porque una cosa es cuando el hijo se va y otra cosa es, ¿verdad?, cuando el padre lo envía. Entonces te voy a leer una historia que está en Lucas, vamos al Nuevo Testamento, en Lucas 15, versículo 11 al 17. Dice así, desde el versículo 11. También dijo un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Aquí está este hijo pidiendo su herencia con el papá vivo. Repártelo bien, véndese esa casa y dame lo que me toca. Imagínate, con el papá vivo. Dice el versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. El hijo se fue a vivir la vida loca. Ahí en el tiempo de Ricky Martin, vive la vida loca, así fue. Se fue este hijo, dame mi dinero, give me my money. Y se fue a gastarlo. Dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Oye, un hijo que viene de buena casa, oye lo que estaba deseando: comida de cerdo, de lo mismo puerco. Tan bajo cayó este hijo que mira lo que deseaba. Dice, y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre? ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Óyeme, este hijo se fue siendo guiado por los vientos y terminó mendigando. Terminó mendigando. Este hijo no se fue por propósito. Este hijo se fue para vivir el momento. Entonces el momento pasó muy rápido. Y cuando pasa muy rápido, luego el hijo queda sin nada. Y el hijo ahora mendigando, un hijo que lo tenía todo en casa. Hay 2 maneras que un hijo se va, ¿verdad? O el hijo está listo para ya irse, casarse, rentar su apartamento, o sea, ya y se va a conquistar. O el hijo no está listo para salir y termina mendigando. Porque hay un tiempo para todo. Y en lo natural lo podemos ver. Nosotros, los padres que están aquí, saben cuando tus hijos están listos para vivir sin ti. Y también sabe cuál de tus hijos aún no está listo para vivir sin ti. Entonces tú como padre hay cositas que lo estás guiando y enseñándole para que el día de mañana ese hijo pueda pararse sin ti. Porque los padres queremos que nuestros hijos lleguen más lejos que lo que nosotros podamos llegar. O sea, que nuestro techo sea el inicio de su partida, de lo que Dios va a hacer con su vida. Pero hay un tiempo de crecimiento, hay un tiempo de preparación, hay un tiempo de estudio, hay un tiempo de universidad. Y así mismo como en lo natural, también en lo espiritual. Tú, ¿verdad? Como perteneciente a la familia de Cristo, también hay un tiempo para tú sentarte en el templo, así como Samuel, a simplemente aprender de un Elí. Aprender a reconocer la voz de Dios. Y ahora que la conozco, ¿cómo respondo a esa voz? Y ahora, ¿qué hago con esta información? Y hacer 150 preguntas. Está bien, pero eso se hace aquí en la casa. Te vas allá afuera y nadie te va a tener esa paciencia. Los únicos que van a tener esa paciencia son esos padres que Dios te ha dado. Y asimismo trabaja en el reino de Dios. Esos padres espirituales que Dios pone sobre ti van a sacar paciencia de donde no la tienen. Porque hay un amor genuino. Hay un amor genuino.
Entonces, como le dije, ¿verdad? Hay dos maneras de irse, o termina mendigando o terminas conquistando. Entonces, hay un ejemplo en Juan 3:16, ¿verdad? Del conquistador. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el hijo pródigo se fue y mendigó. Jesús fue enviado por el Padre y ¿qué hizo? Conquistó. Porque una cosa, ¿verdad? Irte por tu cuenta, cuando tú te vas por tu cuenta, tú dices, I got this, yo lo tengo todo cubierto, cuando en realidad you don't got this, tú no lo tienes todo cubierto, tú necesitas al soberano contigo, tú necesitas su protección, tú necesitas su bendición, tú necesitas su cobertura. Entonces Jesús fue enviado por el Padre y terminó que conquistando. Dice que Él conquistó sobre la muerte, Él venció sobre todo poder. Y ahora tiene que nombre sobre todo nombre. Nombre sobre todo nombre. Jesús recibió, ¿verdad? Y cuando vemos el caminar de Jesús, Jesús fue obediente. Y dice en Filipenses 2:8 que tuvo obediencia hasta la cruz. O sea, Jesús no vino a hacer su voluntad, sino que Jesús vino a cumplir la voluntad del Padre. Dice que su comida era hacer la voluntad del Padre. En la misma cruz, cuando antes de Jesús ir a la cruz, su última oración, ustedes recuerdan lo que Jesús ora. Jesús le dice al Padre, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. O sea, en lo natural él sabía que eso iba a doler. En lo natural, o sea, algo ya se estaba moviendo de que Jesús sabía que lo que venía iba a ser muy duro. Pero él le dijo al Padre, Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es morir a él mismo. Morir a él mismo. Al final yo no quiero mi voluntad, porque mi voluntad queda corta a lo eterno que tú tienes planificado para mí. Queda corto. Y Jesús fue obediente hasta la cruz. Y por esa obediencia recibe toda honra. Toda honra y potestad, ¿verdad? Por esa obediencia, por esa lealtad al Padre. Entonces nosotros estamos llamados a seguir las pisadas de Jesús, a hacer los pies, el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Entonces así como caminó Jesús, siendo leal al Padre, nosotros tenemos que caminar con ese entendimiento. Nosotros no somos llevados por los vientos, nosotros nos movemos por propósito. Dios es el que nos guía, el Espíritu Santo es el que nos llama, Dios es el que abre puertas. Nosotros no tenemos que tumbar puertas, porque si una puerta es de Dios, la puerta se va a abrir, tú no la tienes que tumbar. Y qué hermoso es cuando ya, o sea, no eres guiado por ti mismo, sino que hay ahora un poder superior, una presencia superior, que es la misma presencia de Dios conduciendo tu vida. En la lealtad y honra, cuando permanecemos fieles, vamos a cosechar eso que sembramos. Dios no se queda con lo de nadie. Esto que ustedes siembran cuando están sirviendo en el templo de Dios, ustedes lo van a cosechar en sus casas, con sus hijos. Ustedes, así como se te estás invirtiendo en otras familias, tú lo vas a cosechar en tu casa, con tus hijos. Así como tú sirves a esas jóvenes, el día de mañana otras le van a servir a tus hijos, que aún tú ni tienes hijos, pero tú estás sembrando para la eternidad. Es increíble eso. Dios no se queda con lo de nadie. Dice que nosotros vamos a recibir según nuestra siembra, según nuestras riquezas en gloria. ¿Qué estamos depositando en ese depósito del cielo? ¿Qué estamos sembrando? Tú sabes, a los jóvenes que mi esposo y yo discipulamos, que con los jóvenes que aceptaron al Señor con nosotros, y luego discipularlo, que discipularlo cuesta trabajo, es caminar, es hacer llamadas, vámonos para la casa, vámonos a tomar un café. O sea, es sacar de donde no hay económicamente y tiempo. Pero todas esas cosas a través de los años,
tú la cosechas en tu vida personal y ahora tenemos hijos, que ahora Dios manda jóvenes que lo amen a ellos, lo aman a ellos como nosotros un día amamos a otros jóvenes. Y es ahí la cosecha del Señor. Dice en Ruth, si me acompañan al libro de Ruth, capítulo 1 desde el versículo 16. Dice, aquí es la historia, señores, de Noemí. Noemí pierde a su esposo y a sus 2 hijos y se queda con sus 2 nueras. Se queda con sus 2 nueras. Y luego que ella se queda con sus 2 nueras, vamos a ver qué pasa. Dice, pero Ruth respondió, no me ruegue que te deje y que me aparte de ti. Ruth, señores, era una de las nueras. Y Noemí le dice, la suegra le dice a Ruth y a la otra nuera, le dice, ustedes saben que mis hijas, devuélvanse para su casa, que ya yo no tengo más hijos y ya a esta edad, o sea, a esta edad, si yo llego a tener más hijos, ¿cuántos años pasarán? O sea, aquí ya no hay nada para ustedes, mis hijas. Yo les doy la bendición y váyanse para su casa. Ella la despide, la bendice. Y esta es la respuesta de Ruth, una de las nueras. Ruth le dice, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, yo iré, y donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Señores, Ruth fue leal a Noemí. ¿Y ustedes saben quién termina siendo Ruth? Ruth, luego, ¿verdad? Por permanecer leal a su suegra. Señores, que qué nuera se queda con su suegra así de esa manera. Hay que darle un aplauso a Ruth, de verdad que sí. Y ahora yo voy a ser suegra 3 veces porque tengo 3 varones. Y yo, ay Señor, dame nuera como Ruth, por favor. O sea, esto fue una lealtad que dijo, aunque a mí ya no me conviene quedarme contigo. O sea, lo que tú tenías para darme a mí, ya tú no me conviene, tú no tienes nada que darme a mí. O sea, porque hay gente que están en los momentos buenos. En los momentos buenos van a aparecer muchos. En los momentos buenos hay muchos groupies. En los momentos buenos hay muchas profecías, hay mucha alegría, hay muchos regalitos. Pero en los tiempos difíciles, en los tiempos donde la piña se pone agria, ¿a dónde están todos los que celebraban conmigo? En esos momentos difíciles que se prueban las Ruth. Es que se prueba la lealtad, es que se prueban los corazones. Ya a Ruth no le convenía quedarse con Noemí, porque tal vez perdía la oportunidad de un día volverse a casar. Imagínate caminando con la suegra al lado. Señores, y luego si leemos, ustedes leen la historia ahí de Ruth, ven que a través de la misma suegra luego, ella conoce a aquel que viene a ser su esposo, con quien se casa, y luego Ruth termina siendo la tatarabuela del rey David. Y de ahí, de ese linaje, viene Jesús. O sea, Ruth, de no tenerlo nada, permaneció fiel cuando ya no le convenía, permaneció leal y terminó siendo honrada, terminó recibiendo gracia. O sea, permanece fiel en eso que Dios ha puesto delante de ti. Permanece fiel en aquellos que han impartido vida. Con aquellos que han impartido vida a tu vida. Y no porque, pero ven acá, pero esto es que hay que servirle a un hombre. No, yo le estoy sirviendo a Dios. Y porque yo entiendo que Dios manda hombres y mujeres, yo voy a honrar a esos hombres y mujeres que Dios manda. O sea, es difícil tú decir yo amo a Dios, pero no le tengo paciencia a la iglesia. Bueno, la iglesia es el cuerpo de Dios, es el cuerpo de Cristo, bien imperfecta, exactamente por la iglesia que Él vino a morir aquí a la tierra. Exactamente por la iglesia que Él vino a morir aquí a la tierra. Dice la palabra que vamos caminos a la perfección.
pero que no seremos perfeccionados por completo hasta aquel día que estemos delante de Él. Entonces, cada día hay algo que la iglesia constantemente está creciendo, está caminando, vuelve y se arrodilla, vuelve y se humilla. Ahora nos levantamos juntos y volvemos a aprender juntos. Y esa es la iglesia de Cristo, ese es el cuerpo de Cristo, ese es el milagro. Hay algo que Dios hace en lo corporal. O sea, hay cosas que Dios te va a revelar a ti en lo íntimo, a sola, pero hay cosas, y eso que tú vives en lo íntimo va a ser expresado en el cuerpo, va a bendecir el cuerpo. Nada que Dios te dé a ti va a venir a traer división al cuerpo de Cristo, porque entonces no es de Dios. Lo que Dios te dé a ti, eso que tú estás cocinando en tu habitación ahí, estudiando la palabra, escribiendo mensajitos, va a terminar bendiciendo el cuerpo de Cristo, va a terminar bendiciendo otros jóvenes, otras familias, otras damas, y todo es para la edificación del cuerpo. Entonces nosotros nos necesitamos uno con el otro. Nosotros no podemos andar como ese hijo pródigo, ¿verdad? Que se fue y termina naufragando. Termina implorándole a otros. Termina tratando de ganar favor con otro cuando en su casa él tenía todo lo que necesitaba. Pero se fue antes de tiempo. No supo manejar. ¿Por qué se fue antes de tiempo? Porque no supo manejar su riqueza, no tenía la madurez. O sea, para administrar todavía le faltaba esa área. Se va antes de tiempo. Vamos, es como cuando te gradúas y en you skip, ¿verdad? 2 grados de la universidad, de clase, te gradúas, pero luego entra en la profesión y te das cuenta que te faltaron cosas por aprender. Y ahora te ves bien mal en ese lugar. Y era porque no era el tiempo. Entonces no hay nada peor que tú llegar antes de tiempo, porque entonces te cierra la puerta. Pero cuando tú llegas a tiempo a lo de Dios, la gracia de Dios te está esperando ahí. La gracia de Dios es la que abre puerta dentro de ti. Ahora ya no es con tu propia fuerza, sino que hay uno que va delante de ti. A nosotros nos preguntan, ¿y cómo le ha ido en Texas a ustedes? Esto y que el otro. ¿Y cómo se han sentido? ¿Sabe qué? Nosotros nos ha ido bien porque nosotros no llegamos a ese lugar a mendigar nada. Mira, déjame decirte, en Texas es que están la mayoría de las megas iglesias de los Estados Unidos. O sea, todos esos ministerios grandes están todos para allá. Es hermosísimo. Pero qué lindo que no llegamos a mendigar a ninguno de esos ministerios. Porque llegamos a este lugar ahora con un fin que fue a conquistar. Qué bueno por esos hermosos ministerios. Déjame ir y a recibir esa palabra. Sí, vamos a ser amigos. ¿Cuántos amigos Dios ha mandado a nuestras vidas de tanto ministerio? Que en mi vida nosotros pensamos que íbamos a conocer a esta gente y que iban a ir a nuestra casa a visitarnos. Y nosotros, mi esposo y yo decimos, eso fue porque no salimos a mendigar. Si hubiésemos salido a mendigar, ninguna de esta gente encontramos gracia delante de ellos. Porque es que con la cosa de Dios, Dios es así. O sea, nosotros salimos a conquistar, salimos con la bendición, con la cobertura y ha sido bellísimo el respaldo del Señor. Lo que Dios ha estado haciendo con nosotros y a través de nosotros. Y con esto te digo, vale la pena permanecer en lo de Dios. Dios tiene pensamiento de bien y no de mal para tu vida, para darte ese fin que tú esperas, como lo dice en Jeremías 29. Vale la pena honrar lo de Dios. Hay una última historia que te quiero leer en Segunda de Reyes, porque como le dije, los Samueles tienen que ser humildes, son aprendiz, quieren aprender, saben que hay más y quieren más. ¿Quién quiere más? Porque yo quiero todo lo de Dios. Yo siempre decía, yo no quiero que me cuenten. Así mismo como yo fui en el mundo, que quería tratar todo lo malo. Cuando vengo a los caminos de Dios, yo decía, yo no quiero escuchar lo que hizo Dios conmigo. Qué lindo, me gozo con lo que hace Dios en otro ministerio. Pero yo quiero ser parte de lo que Dios está haciendo. Ahora mismo en Palabra de Vida, por primera vez llegamos a Palabra de Vida Nueva York, llegamos a un auditorio que por muchos años, yo fui secretaria de la iglesia por 7 años. Y esos 7 años que fui en la iglesia, yo siempre soñé con ese auditorio para la iglesia. O sea, era un sueño que estaba en el corazón de tantos de nosotros, no solamente de los pastores, sino que las ovejitas te estábamos soñando con ese lugar. Y ahora pasa de que se abre la puerta y por primera vez la iglesia hace la conferencia de mujeres en este auditorio, un auditorio muy conocido donde los artistas seculares van, hacen su concierto. Es un auditorio muy como épico en Washington Heights para los latinos.
Y se abre la puerta ahí. Recuerdo que cuando llego el viernes en la noche se me aguan los ojos porque recuerdo, wow, un sueño de tantos años. Y mira dónde entramos. Señor, ese sueño no era solamente de la pastora Tere. Todavía ni soñó eso, pero a los pastores no le importa nada de eso. Pero los hijos estaban soñando por años. Y ahora yo viviendo allá, ¿verdad? En Texas, fui parte de eso. Qué lindo, porque yo cosas así, eso sí me hubiese dolido a mí. Que yo me hubiese ido por mi cuenta y no hubiese participado de un sueño que yo tuve por tantos años. O sea, no espere que te cuenten, sé tu parte de ese río de Dios, de ese mover de Dios. O sea, cuando Dios pone esos sueños en ti, ora por eso, involúcrate, sé parte de eso que Dios quiere hacer. El enemigo te quiere en una esquinita. Ay, sí, qué lindo tú sirves. Ven, tú también, ven a servir conmigo. Ven y prueba qué bueno es servir en la casa de Jehová. Qué bien se siente cuando tú limpias una área en la casa de Dios como si tú estuvieras limpiando tu casa. Qué bien se siente eso. Óyeme, y yo sé que aquí lo saben, todos los que arreglan, están limpiando, que lo hacen con ese amor, como si fuera tu propia casa. Que cuando va al baño y hay un papel, tú sabes que déjame hacer buena representación de mi iglesia, del reino aquí en este cine. Esto no le pertenece a ese equipo, nos pertenece a todos. Si uno queda mal, quedamos todos mal. O sea, y tú entender eso, que tú eres parte de una familia. ¿Sabe cómo todos tenemos esos apellidos? ¿Verdad? Tú representas el apellido de la familia de Cristo. Tú los representas. Entonces seguimos leyendo. Vamos a ir a esta historia de Segunda Reyes 2, desde el versículo 1 al 9. Y esto es cuando Eliseo sucede a Elías. Dice así: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gigal. Eliseo aquí está, ¿verdad? Como Samuel con Elí, ahí a la par, ahí pegadito, porque hay algo ahí a la par, ahí pegadito. Pégate con aquellos que son de Dios para tu vida. Pégate a esa gente que Dios ha enviado, que vienen de parte de Dios. Dice, y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Esa fue la primera vez que Elías le dice, y él le dice: no, yo no te voy a dejar. Y se fue con él a Betel. Y dice luego el 3, saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabe que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Aquí viene lo que le gusta, el bochinche y el chisme. Ellos ven que Eliseo está ocupado, pegadito de Elías, y viene el grupito a decirle: pero tú sabes que hoy te lo van a quitar a tu profeta, ¿verdad? Y él: sí, yo lo sé, calla. O sea, él ya lo presentía. Pero yo no quiero escuchar eso, yo quiero estar ahí hasta el último minuto. Pero el grupito, en vez de estar ahí, lo que estaban era cuchicheando, ¿verdad? Ahí. O sea, pero Eliseo no se dejó llevar por eso. Él le dijo: no, callen, y siguió caminando detrás de Elías. Y dice, y Elías en el versículo 4 le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Oye, Elías no sabía cómo quitarse a Eliseo de arriba. Primero le dice: yo tengo que ir allí. Yo tengo que ir a la bodega. Después al supermercado. Vamos allá. Y él: no, yo voy contigo. Y tú tienes que, pues yo voy contigo. O sea, y era una historia detrás de la otra para que Eliseo se fuera. Y él decía: yo no te voy a dejar. Vive Jehová y vive tu alma, que yo voy aquí a permanecer. Dice, y se acercaron nuevamente a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondiendo: sí, yo lo sé, callad. Versículo 6. Y Elías le dijo: te ruego nuevamente. Señores, eso es como cuando
alguien, tú sabes, tú lo estás invitando a un sitio y te da tanta excusa, o sea, y te dice tantas cosas. Y aquí está Elías, te ruego nuevamente que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Ahora es al Jordán, primero era Betel, o sea, eran diferentes direcciones. Y dice, me ha enviado a Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y entonces dice, fueron pues ambos. O sea, ya Elías se dio por vencida. Y ahí se quedó el discípulo. Eliseo caminó con él. Dice, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y al otro lado, y pasaron ambos por seco. O sea, los milagros que Dios hacía a través de Elías. Y dice, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, óyeme, aquí está el líder de Dios, y le dice, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y él le dijo y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Óyeme, y si tú sigues leyendo, tú ves que cuando Elías es quitado, Eliseo recibe esa doble porción del espíritu de Elías. Pero él recibió esa doble unción, esa doble porción, porque permaneció leal hasta el final. No hasta que en los tiempos buenos, que le convino, ahora ya tú vas a ser quitado, ya yo no te necesito. No, 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 no. Ahora es que yo voy a estar contigo. Yo quiero ver ese momento. Yo quiero ver cuando Dios te lleve. O sea, yo quiero estar ahí. Yo no me imagino en lo personal también cómo se sentía Eliseo. Eliseo le dolía que su líder iba a ser quitado, porque había una relación genuina. O sea, aquí esto no es religiosidad. Aquí en el reino de Dios amamos a la gente. Los líderes lloran por sus discípulos. Cuando un discípulo no se desaparece, no le coge el teléfono, uno lo llora porque uno ama genuinamente. Señores, ¿cuántos de ustedes han abierto su casa para gente de Dios, para los grupos? O sea, tú abres tu casa. ¿Cuántos? Levanten sus manos. Para un grupito, un cafecito, un discipulado. Óyeme, tú estás abriendo lo íntimo tuyo. Tú estás confiando en tu casa. Tú estás confiando en tus hijos. Entonces, esa gente que tú dejas que entren, tú lo vas a amar genuinamente. Así que dale valor a aquellos que han abierto la puerta de su casa para que tú recibas vida. Dale valor porque han abierto lo más íntimo de ellos. Son voluntarios que aman la obra de Dios. Y porque aman la obra de Dios, te aprenden a amarte a ti. O sea, estos pastores que están aquí decidieron amar la obra de Dios. Tal vez hubiesen estado en otro lugar económicamente mejor, pero están aquí pagando un precio por amar lo de Dios, por amar lo de Dios. Entonces lo mínimo que pueden recibir es ese amor y esa honra in return, a cambio. No porque hay un hombre mandando, no, porque hay un pueblo agradecido. Señor, porque somos agradecidos de que pertenecemos a una casa. Que así como Eliseo recibió bendición y Eliseo entendió, en Elías hay algo que yo quiero. En Elías hay una unción que yo admiro. En Elías hay un conocimiento que yo admiro. Óyeme, Eliseo, en vez de quedarse con los hijos de los profetas, dice de lejos, o sea, los profetas miraban, ¿verdad? Eliseo se acercó muy cerca de Elías y caminó con él. Es como que lo estaba exprimiendo, sacando lo mejor. Yo lo quiero todo de ti. Entonces tiene que haber esa actitud de tú saber reconocer qué hay de Dios en ese hombre y en esa mujer de Dios que tú sabes que tú necesitas. ¿En qué área tú necesitas crecer que tú sabes que ese hombre y esa mujer de Dios pueden ayudarte? Hay una unción que va a ser impartida a tu vida a través de esos canales de Dios que Dios manda a tu vida. A través de esos a través de esos Elías, hay una bendición impartida a tu vida. Porque tú eres parte de un reino.
Aquí hay gente que no sé si tú tal vez no visitas por primera vez. Quiero decirte que tú perteneces a la familia de Cristo, que tú no eres huérfano, que en la casa de Dios hay un lugar para ti. En la casa de Dios hay una habitación que dice tu nombre. En la casa de Dios hay planes. En los propósitos, en el corazón de Dios hay planes para tu vida. Nada de lo que tú has experimentado allá afuera se compara a las riquezas en gloria que tú vas a recibir en Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Dios te está formando y te está preparando para cosas mayores. Y por eso, y las cosas mayores y las cosas de Dios toman tiempo. No son tipo microondas, sino que toman tiempo. Son probadas en el desierto. Son probadas como esas Ruth en los tiempos de que ya no le convenía, ya no estaba pasando nada en la casa de Noemí. O sea, Noemí, o sea, el nombre incluso relacionado a amargura, o sea, que buscaba una Ruth ahí pegada de Noemí. Pero Ruth entendió lo que era lealtad. Y la lealtad dice, aunque ahora mismo no me siento que debiera quedarme, yo voy a permanecer obediente, yo voy a permanecer fiel. Porque una cosa es tu querer y otra cosa es tu obedecer. Jesús caminó en obediencia. Y por esa obediencia Jesús entonces pudo conquistar. Jesús entonces pudo recibir, ¿verdad? Jesús entonces pudo sentarse. Dice que Jesús está sentado a la par del Padre. O sea, nombre sobre todo nombre. Pero Jesús primero aprendió a morir. A morir. Dice que él nunca pecó en nada, pero caminó una vida literalmente de que estaba en la tierra, que era crucificada. Él fue 100% hombre en la carne y aprendió a morir para que se hiciera la voluntad del Padre, a filtrar tus sueños y tus deseos a los planes del Padre. Estos son mis deseos. Me gustaría casarme con una persona así, pero ahora esa lista yo la voy a postrar a tus pies y tú dame ese hombre, esa mujer que tú tienes para mí. Y tú a postrar la voluntad del hombre, de la mujer, a los pies de Cristo, ¿verdad? Y por ahí tú filtra eso. Y luego cuando eso baja, ahora baja, o sea, lo que tú tenías en tu descripción queda corto para lo que Dios tiene para ti. Yo quiero que tú te pongas de pies, porque aquí hay un Dios. Aquí hay un Dios que honra la fidelidad, honra a los fieles. Honra a los fieles, honra a los leales, honra a los que dicen que sí, a los que han dicho que sí. O sea, decir que sí a lo de Dios es decir que no a tantas cosas. Es decirle que no a la carne, es decirle que no al mundo, es decirle que no a mis deseos, ¿verdad? Que en su momento soy explosiva y quiero hacer esto y sin querer ofendí a alguien y ahora tengo que pedirle perdón y no quiero pedirle perdón. Pero tengo ese líder de Dios que me dice, Mindy, esta persona fue herida, pero yo no le dije nada así. Y yo aprendo a obedecer. Y yo aprendo a caminar en obediencia. Tú sabes que aunque yo no entienda por qué, déjame ir a pedir perdón a esta persona. Y luego ver los frutos de Dios. Cuando tú doblegas el orgullo, cuando tú doblegas tu voluntad para ver lo de Dios. Que lo de Dios, el eco de la voz de Dios sea más alta en tu vida que todos los otros sonidos. Que todos los otros sonidos. No puede haber un sonido tan alto como el eco de la voz de Dios en tu vida y en tu corazón. Hay veces que tenemos que desconectarnos de tantas cosas para poder conectarnos a ese cielo, para poder conectarnos a Dios, para poder escuchar así como Samuel la voz del Padre cuando llama. Dice que Él está a la puerta y toca. Y Él toca la puerta de tu corazón para que todo aquel que quiera abrir, abra y Él entrará y se sentará con Él y cenará con Él. Y yo le quiero dar la oportunidad en esta mañana. Aquí hay personas que tal vez no visitan por primera vez o que tal vez vienen de vez en cuando. Hay una invitación del cielo para tu vida en esta mañana. Jesús está a la puerta y toca. Jesús está a la puerta y te hace una invitación. Jesús está así. Él es todo un caballero, Él no va a empujar la puerta.
Él está a la puerta y toca. Y Él quiere entrar y sentarse contigo. Si tú quieres sentarte con Jesús, yo te voy a invitar a que tú pases aquí adelante. Pasando aquí adelante, tú vas a hacer, es como un ejercicio, un paso de fe, ¿verdad? De decirle, Señor, yo abro la puerta de mi corazón. Sal de tu asiento y ven aquí adelante y vamos a orar para abrirle la puerta de nuestro corazón. La obediencia se prueba con actos, no es solamente con palabras. O sea, hay cosas que tú tienes que hacer por la obediencia. Y tú dices en esta mañana, tú sabes que yo voy a ser obediente a esta voz. Yo voy a ser obediente a esto que yo estoy escuchando. Yo voy a responder a este llamado. Yo no entiendo todo esto, pero yo quiero conocer a ese Dios. Yo te quiero dar una oportunidad, Señor. Yo te quiero dar una oportunidad. He tratado todo a mi manera, pero ahora quiero tratarlo a tu manera, Señor. Padre, yo rindo mi voluntad a ti, Padre. Yo quiero que tú pongas tus manos en tu corazón. Y vamos a hacer una oración de fe. Una oración invitando a nuestro Señor a que venga y se siente con nosotros. Vamos a orar y si la iglesia me acompaña. Señor Jesús, en esta mañana, primeramente, te pido perdón por mis pecados. Me declaro un pecador. Y a través de tu sangre, te pido que tú me limpies, que tú me perdones. Yo en este día te confieso como mi Señor y mi Salvador. Yo abro la puerta de mi corazón para que tú vengas y señores en él. Y que desde hoy en adelante tú seas el Señor de mi vida. Yo declaro que de hoy en adelante mi vida te pertenece a ti. Yo declaro que soy una nueva criatura en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y bendecimos a cada uno de estos pequeñitos. Dice la palabra que cada vez que uno de estos pequeñitos viene a Él, hay una fiesta y una celebración en el cielo. Hay una fiesta y una celebración en el cielo. Yo quiero que tal vez alguien de la iglesia venga a darle un abrazo a cada uno de ellos. Un abrazo de bienvenida, porque ustedes pertenecen a la familia de Cristo. Ustedes pertenecen a un pueblo hermoso. Ustedes pertenecen al pueblo de Dios. Sean bendecidos mis hermanos en esta mañana.